también buenos días a quienes están en el horario del Pacífico y del Norte. Pues las compañeras que asumimos la tarea de coordinar este esfuerzo, les hicimos llegar una propuesta a sus correos que después Xochitl amablemente reenvió. Y como hemos pensado la sesión de hoy, queremos empezar porque les proyectemos la propuesta, la expliquemos, ¿no? Por si quedó alguna duda a partir del documento. Y después pasaríamos como al inicio de la primera sesión, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Ah, sí, Abraham me apoya con habilitando para poder compartir. Bueno, sí queremos compartirles que después de reflexionar sobre qué ofrecer en el seminario, decidimos partir de la riqueza que tiene este grupo, ¿no? Este grupo tiene una amplia experiencia en... No, yo ahora no la encuentro, porque lo voy a encontrar. Una amplia experiencia en investigación, pero también en diferentes experiencias de intervención para la prevención de la violencia de género en nuestras instituciones de educación superior. Y entonces decidimos que ese iba a ser el principio del seminario, convocarnos a participar, a compartir estas experiencias y a partir de esas experiencias identificar qué más nos faltaría y en dónde tenemos que profundizar. Y de ahí que el seminario esté combinado con escucharnos, pero también hacer algunas lecturas para actualizar nuestros conocimientos y experiencias, pero también tener elementos para la discusión y la reflexión. Entonces, bueno, el seminario lo titulamos así, Seminario Virtual sobre Violencia de Género en las Instituciones de Educación Superior, y el objetivo es conocer experiencias y acciones en torno a la violencia por razón de género en las CIES desde distintas aproximaciones teórico-conceptuales, asumiendo que justo en la diversidad de este grupo, pues seguramente vamos a reconocer diferentes formas de aproximarnos al mismo fenómeno. Como habíamos acordado, son 4 sesiones, iniciamos hoy y concluimos el 30 de junio, todo el mes de junio. El horario va a ser el mismo horario que hemos tenido para las reuniones, de 12 a 13:30 horas. Y bueno, Lourdes había sugerido que se registrara en la Autónoma de Nayarit y para eso le definimos 20 horas de acreditación, considerando no solo las horas en las que estamos aquí, sino también horas extra clase que calculamos que son las que cada quien le dedica a realizar las lecturas que se van a sugerir para cada sesión. Los temas que propusimos, pues tienen la intención de ir en una secuencia de menos a más, ¿no? La idea es iniciar con preguntarnos qué sabemos de la violencia de género en las CIES, desde nuestras experiencias y desde las lecturas que hagamos, que con ello nos permita tener un estado de la cuestión, ¿no? ¿Qué trabajos hay? ¿Qué han dicho? Y desde cuándo se ha dicho, ¿no? Para identificar entonces, pues, dónde están los vacíos temáticos, pero también de algunas hipótesis que han sugerido otros trabajos y que las tengamos presentes en el proyecto que ya iniciamos. La segunda sesión, la pregunta detonadora de la sesión es qué marcos teóricos conceptuales hemos utilizado, y ahí el tema pues es revisar las aproximaciones teóricas conceptuales no solo a la violencia de género, sino también a la violencia juvenil, porque es uno de los conceptos principales del proyecto en el que estamos. La tercera sesión, la pregunta detonadora que proponemos es cuáles han sido las acciones emprendidas por las estudiantes ante la violencia de género en las CIES. El tema, en términos generales, es la movilización estudiantil.
en toda la amplia gama de expresiones que conocemos, pero la intención es revisarlo también desde diferentes marcos teórico-conceptuales. Y la última sesión, la pregunta sería cómo abordar la violencia de género en las CIES desde las masculinidades. Y ahí el tema, punto de partida es micromachismos, pero también está abierto a que nuestros invitados definan el contenido, manteniéndose como en esta pregunta detonadora. En el ejercicio vimos que había muchas otras cosas que compartir, ¿no? Tenemos experiencias también de intervención, de contención, de prevención. Entonces creo que valdría la pena considerar que en otro momento es muy pertinente seguir generando estos espacios para seguir trabajando otras temáticas. Bueno, y entonces las sesiones tienen esta lógica, ¿no? Hay un tema con una pregunta detonadora. Estamos considerando la invitación de nosotras mismas, ¿no? Para 3 de las sesiones invitadas de este mismo grupo amplio del proyecto. Las invitadas van a hacer una presentación en los primeros 30 minutos y la siguiente hora tenemos la propuesta de trabajar con diferentes estrategias que la virtualidad nos ha revelado en estos últimos tiempos. Entonces haremos grupos en el Zoom, usando quizás las pizarras que ofrecen el propio Zoom o otras aplicaciones, ¿no? En esta primera sesión invitamos a Leti Paredes, a Elvia González, y yo misma me anoté para compartir algunos resultados de las investigaciones que hemos hecho en instituciones de educación superior sobre la temática y propusimos 2 lecturas, ¿no? En la segunda sesión vamos a tener la primera media hora la misma dinámica y la segunda media hora, eso sí es una estrategia que se va a definir en diálogo con las colegas invitadas. Cada sesión lo que hemos designado es que una de nosotras coordine la sesión respectiva, ¿no? Entonces, en la primera me tocó a mí, la segunda le toca a Beatriz y la tercera otra vez a mí y la cuarta a ella. En esta segunda invitamos a Flor y a Lourdes para que las dos nos compartan los marcos teóricos conceptuales con los que han trabajado este fenómeno de la violencia en las instituciones de educación superior y bueno, a cada una le pedimos una que hablara de la violencia de género y a Lourdes que hablará a Flor de la violencia de género y a Lourdes de la violencia juvenil. La tercera sesión y la cuarta aún no están tan detalladas como estas 2 primeras, se nos agarró el tiempo encima. Tenemos pensado para la segunda sí tener una invitada externa, estamos pensando entre Araceli Mingo y Guadalupe Guacús, todavía no las hemos contactado, esperamos tener éxito en que acepte alguna de ellas nuestra invitación. Y la última sesión que le hemos pedido a Jorge Romero, espero que ya sepa, él ya iba a comunicárselo, si no, se está enterando, que junto con el grupo de trabajo de las masculinidades, coordine esa sesión, ¿no? Serían los invitados para participar, para presentar también la forma en la que se ha trabajado y el rol que juega en las masculinidades, en la violencia de género contra las mujeres. Esa sería la temática de la cuarta sesión. Bueno, así está pensada el seminario en su conjunto, esa es nuestra propuesta. Sí lo pensamos como un espacio de construcción
colectiva de conocimiento, ¿no? Reconociendo las diferentes experiencias. Creemos que todavía nos falta como identificar muchas de las experiencias de este grupo, es muy grande y seguro tendremos espacios más adelante para seguir compartiendo y formándonos en esta oportunidad del proyecto, ¿no? No sé si Elvia quieres agregar algo, porque Betty creo que no sigue en el examen de grado. No, que muchas gracias. Pues digo, nada más la parte es pensar que este seminario es un ejercicio colectivo para compartir experiencias y construir conocimiento de manera conjunta, lo cual lo hace pues muy rico, porque justamente por la diferencia de contextos en las que estamos, todas las personas que estamos aquí participando. Y pues nada más, muchas gracias. Bueno, pues no sé, Lourdes, si quieres hacer algún comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias por el diseño del seminario. Sabemos que hay una gran cantidad de bibliografía al respecto que podríamos atender otras lecturas y demás. Sin embargo, se trata de un seminario básico, digamos, o con lecturas fundamentales para desarrollar, seguir avanzando en el proyecto. Desde este punto de vista, me parece que las lecturas son clave, pero sobre todo partir de la experiencia que hemos tenido ya en las universidades. Así que me parece excelente. Luego nos ponemos de acuerdo con ustedes si nosotros contactamos a Mingo o ustedes lo hacen o a Guajus, ¿no? Para de una vez estar en posibilidad de saberlo o dar alternativas. Muy bien, gracias. Y bueno, ya estamos una gran cantidad de personas, así que las lecturas que hemos hecho se agregan a otras que ya teníamos, obviamente. Bueno, pues vamos a iniciar. Como les compartimos, vamos a iniciar con la presentación en estos primeros 30 minutos de las tres compañeras. Cada una tenemos 10 minutos, digo, como margen para hacer la presentación. Entonces, le damos la palabra a Leti, que es quien va a empezar. ¿O eras tú, Elvia? Ya se me olvidó. Era Leti, ok, adelante. Sí, gracias por el seminario y gracias por la invitación. No sé si puedo compartir. Trataré de ser sintética con 10 minutos. El anfitrionaje lo tiene Abraham, así que él lo organiza. Creo que ya pude compartir. Sí. Bueno, lo que les presento en este seminario tiene que ver con el proyecto de investigación que acabamos de terminar y que refiere a la violencia de género digital. Y bueno, de aquí verán nuestro logo, de toda nuestra campaña, de nuestro proyecto que tiene que ver con lo digital es real. Y siguiendo la pregunta detonadora de este seminario, ¿qué sabemos sobre las violencias de género en las CIES? Creo que algo que sabemos o que aprendimos a partir de este proyecto es que la violencia cibernética tiene apellido. Y tiene apellido y la tenemos que ver como una violencia de género. Esto nos llevó a construir una definición acerca de qué entenderíamos por violencia, violencia de género, y le pusimos el apellido digital. Claro que esta construcción de esta definición tuvo que ver la Ley para una Vida Libre de Violencias, la bibliografía que se refería a violencia de género y otros elementos, perdón, que nos llevan a construir esta definición de violencia de género digital. La dejamos de llamar violencia cibernética o violencia digital simplemente y le colocamos el apellido que es violencia de género digital. Y bueno, ¿cómo la definimos? Básicamente con la definición de violencia, que es el acto intencional o por omisión
daño o sufrimiento a mujeres, hombres e incluimos personas de la diversidad sexual y de género, pensando el género no solamente como hombre-mujer, sino también como, y que a través del uso de tecnologías de información y comunicación, internet, redes, mensajería instantánea, cualquier otro tipo de espacio de transmisión de datos digitales, o sea, estos actos se daban, perdón, dichos actos están basados, estos actos de violencia están basados en percepciones o normas de género que producen y reproducen desigualdades, discriminación, prejuicios y estereotipos, y que se expresan en conductas no deseadas, como son la amenaza, como son el acoso, las extorsiones, el desprestigio, la amenaza, la venganza, el robo de identidad con fines sexuales y que atentan contra la integridad, privacidad y dignidad de la persona. Entonces estamos viendo que esta violencia se da a través de los medios basados en prejuicios de género y que tienen conductas, se expresan en conductas no deseadas. Esto es esta definición, espero que se vea, nos lleva a, nos muestra o nos da estos elementos que en estos componentes, y que la violencia de género digital se expresa principalmente en la sexual, emocional y económica. Es una modalidad de acuerdo a la ley y sus expresiones son en ciberacoso, sextorsión, ciberrobo o phishing, pornovenganza o pornografía sin consentimiento. Y en términos de género, ¿qué es lo que está detrás de ello? Hay sexismo, hay misoginia, homofobia, transfobia, discursos de odio y cosificación de la mujer, básicamente, ¿no? Y lo vamos viendo de mayor o menor medida en cada una de estas expresiones de la violencia. Y cuando estas expresiones de la violencia las traducimos en conductas, las vamos a encontrar en conductas como acoso y hostigamiento, control y manipulación de la información, difusión de información personal o íntima, expresiones de discriminación, amenazas y extorsión, suplantación y robo y desprestigio. Y ya cuando lo queremos ver en unos indicadores o en una cuestión más pequeña, pues vamos a encontrarlo como acecho, insultos, cambiar o facilitar datos, compartir información privada, discursos homofóbicos, mensajes, imágenes sexuales, creación de perfiles falsos de cuentas, difusión de contenidos de desprestigio. O sea, que esa definición que pusimos, o sea, lo que sabemos de la violencia de género conlleva a su interior todo ello, ¿no? Con todo esto, pues nos fuimos a preguntarles a los jóvenes y las jóvenes universitarias de 3 universidades, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Universidad Benito Juárez, Autónoma de Benito Juárez, Oaxaca, y de la Universidad de Veracruz. 3 elementos, básicamente. 1, si habían vivido violencia, qué tipo de violencia digital, qué tipo de violencia digital había vivido y cómo lo afrontaban. No les traigo algunos resultados, o sea, rescaté algunos para que ustedes vieran, pero bueno, aquí tenemos una página donde pueden consultar algunas cosas. Y, por ejemplo, señalarles que nuestra encuesta abarcó a 3,195 estudiantes, hombres y mujeres de nivel licenciatura. Y aquí lo interesante es que el 54% de ellos había vivido alguna experiencia de violencia de género digital, teniendo en cuenta que es violencia de género digital, y el 49% dijo que no. Esto nos señala, o es una primera impresión, un primer resultado, nos da cuenta que es una realidad en las universidades, ¿no? Y que está presente entre el estudiantado.
Otro punto de este 54%. Por favor, les pedimos que cierren su micrófono, Rosario Román. Otro punto a destacar es que de ese 54%, el 68% fueron mujeres y el 32% fueron hombres, ¿no? Entonces, bueno, son quienes dan más cuenta de las experiencias de violencia de géneros. ¿Quién cuenta con mayor conocimiento sobre la violencia? Pues son las mujeres, y aquí lo vamos a señalar, ya que ellas respondieron entre un 77 y un 88%, conocer mucho más, les poníamos todos estos tipos de violencia, mucho más la violencia digital que los varones, ¿no? ¿Quiénes usan esas medidas de seguridad? Se pudo detectar que son los hombres quienes usan las medidas de seguridad para el caso de la violencia como una medida de prevención, y por supuesto el hecho de que no lo usaran los hombres, de las mujeres en su mayoría, tiene que ver con una brecha digital en la cual están presentes y que, bueno, las convierten en un punto, es un punto de riesgo para ser víctimas de violencia. Otro elemento, se señaló que el 45% del total de mujeres que han recibido violencia han recibido en específico acoso o hostigamiento, ¿no? Y que en este caso es el 33% de los hombres quien lo han vivido, ¿no? Y por último, encontramos que el acoso y el hostigamiento es la conducta más presente en las 3 universidades estudiadas, y que en el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán está presente en un 40.71%, en la Benito Juárez, de Oaxaca, en un 42.72%, y en la Universidad Veracruzana en un 48.80%, ¿no? Son los índices que manifestaron de acuerdo al número de encuestados y de encuestadas que realizamos. Bueno, por supuesto, y bueno, acá me faltó poner de la segunda pregunta, ¿cuáles son las formas de afrontarla? Las formas de afrontarla son todas las formas, mayoritariamente todas las formas informales, contárselos a sus amigos o amigas, no hacer nada, no quedarse calladas, borrar de la red los comentarios o salirse de la red, o sea, muchas acciones informales, y no acuden a las acciones formales como los protocolos, acercarse a las instituciones, porque no hay credibilidad en ellos. Entonces, las formas de afrontar todo este tipo de violencia es a partir de las maneras informales. Todo esto nos llevó, espero que estén en el tiempo, nos llevó a generar toda una serie de material de incidencia que nos permite de alguna manera ir trabajando, ya que tenemos índices altos de violencia de género digital. Sobre todo, un dato muy curioso que encontramos es que que la pandemia no detonó esa violencia de género digital, sino que la visibilizó, ya que las mismas mujeres y los mismos hombres señalaban que desde antes de la pandemia sufrían ese tipo de violencia, y que continuó con la pandemia. Entonces, no fue la pandemia la causa de la detonadora, sino fue la visibilización. Y bueno, los materiales que tenemos carteles que tratan los diferentes tipos de conductas de violencia. Tenemos una serie de infografías informativas de cómo ayudar, del mismo proyecto
de los tipos de violencia que pueden ir ayudando. Se construyeron una serie de videos muy pequeñitos, tanto informativos, tanto básicamente informativos, y creo que lo más importante es que construimos un paquete didáctico, un paquete didáctico donde traemos cuestionario interactivo de la violencia, y en términos de juegos como el Jeopardy, vamos acercándonos a lo que es la violencia digital. Por supuesto, partimos de tener este manual que construimos a partir de la información bibliográfica que fuimos recolectando, un memorama de violencia digital para que vayan reconociendo qué conducta se vincula con algunos tipos de violencia, por ejemplo, y por supuesto un violentómetro de la violencia digital, que adaptamos, retomamos, porque bueno, en las redes también hay el violentómetro, la idea del violentómetro, pero le pusimos otras características, ¿no? Entonces, bueno, creemos que la violencia cibernética, para concluir, tiene que ver con, tiene apellido, y le tenemos que poner su apellido, y en este caso es de género, y con eso concluiría. Entonces, bueno, allá está la página, si bueno, da tiempo, pues ya veremos algunas cosas de la página. Muchas gracias. Espero haber estado en el tiempo. Sí, muy bien, Leti. Ajustaste perfectamente al tiempo. Entonces, ahora le damos la palabra a Elvia, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir también. Ay, no puedo, dice que no puedo compartir. Sí, ahorita te habilitan. Gracias. Que olvidé decirle a Abraham quiénes iban a compartir. Ya tienes el host. Gracias. A ver, vamos a ver. Ahí se ve ya. ¿Se puede ver? Sí, ya. Vemos Ok. bien. Bueno, a mí lo que me correspondiera era compartirles los ejercicios de diagnóstico que hemos hecho en la Universidad Iberoamericana, así como campañas, materiales informativos y acciones que hemos realizado en el tema de violencia de género. Y bueno, nosotros llevamos 2 diagnósticos que hemos hecho de forma colaborativa con GENDES, que es esta organización que trabaja sobre todo el tema de masculinidades y trabaja mucho con hombres que han ejercido violencia. Hemos hecho 2 diagnósticos. Teníamos otro programado para 2020, pero se nos vino la pandemia y ahorita estamos decidiendo si hacemos el que sigue. Los hemos querido hacer cada 2 años para poder ir dando un seguimiento. Entonces, el primero lo hicimos únicamente con población estudiantil, y en el segundo, aunque también hubo algunos focus group con personal docente, en el segundo ya incluimos a todas las poblaciones de la universidad, ¿no? Y lo que buscábamos era sobre todo saber cómo se estaba percibiendo la discriminación y la violencia de género en la universidad, para a partir de ahí pues diseñar acciones de prevención, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo fue la metodología de estos diagnósticos? Primero se hizo un diseño, elegimos cómo iba a ser, cuáles iban a ser las poblaciones, diseñamos todos los que fueron los instrumentos, lo que fue el cuestionario, las entrevistas y el focus group. Después fue un trabajo de campo, la sistematización y el análisis de resultados, ¿no? Las poblaciones fueron las siguientes. Estoy tratando de quitar esto para que no me estorbe. De alumnado fueron 550 hombres, 649 mujeres, profesorado 106 hombres, 95 mujeres, del personal de administración 33 personas, 33 hombres y 41 mujeres, y de servicios 22 hombres y 8 mujeres.
En total fueron 1,500 cuestionarios. Estos cuestionarios se aplicaron a través de tablets que se fueron, hubo un grupo de personas que iban en todo el campus con esta tablet, invitando a las personas a responder, pero previamente nosotros teníamos ya seleccionados, invitados grupos de estudiantes y demás poblaciones, ¿no? Para que respondieran. Estudiantes fueron de las diferentes licenciaturas. En cuanto a entrevistas, se hicieron entrevistas semiestructuradas a 9 personas que están en el puesto de dirección, 9 coordinaciones, 4 personas administrativas, 4 estudiantes, 3 responsables de programa, 4 personas del profesorado y 3 de servicios. Luego tuvimos 12 grupos focales igual con diferentes poblaciones. Aquí se puede ver tanto integrantes de asociaciones estudiantiles como estudiantes, personal administrativo de servicios y académico. Brevemente, resultados. Las personas que consideraron haber sido víctimas de violencia, en 2016 fueron el 8.2% y en 2018 fueron 10.2%, del profesorado 16.8% y del personal administrativo de servicios 17.9%. Lo que nos dimos cuenta también después de todo este diagnóstico es que no había mucha identificación de lo que era la violencia de género, pero por ejemplo sí la discriminación, y lo que referían sobre todo el alumnado era haber sido testigos de discriminación por cuestiones de orientación sexual. Y en el caso de las profesoras identificaban que habían tenido, no habían tenido las mismas oportunidades de promoción para subir de puestos por cuestiones de género. Eran como los resultados que nos parecieron muy claros, que se identificaron, y otros muchos que aparecieron y que a partir de ahí nos dieron pie para diseñar estrategias. Algo que también fue interesante fue ver que a pesar de haber hecho una cantidad enorme de acciones para dar a conocer el protocolo, finalmente las diferentes poblaciones coincidían, excepto el personal administrativo, coincidían en que no sabían que existía un protocolo, ¿no? Entonces, de las cuestiones también que dijeron, del origen de las discriminaciones y violencias, en el 2018 se decía que el 51.5% provenía del alumnado, el 28.7% del personal docente y el 11% del personal administrativo. El profesorado decía que esa violencia y discriminación venía de su jefe o jefa, el 29.9%, de sus pares como docentes, del 19.5%, y del personal administrativo, 19.2%. En cuanto al personal, pues es contundente que decían que la mayoría de la violencia venía de quien ocupaba su cargo de jefe o jefa, 36.4%, de sus pares, 18.2%, y del alumnado, 12.1%. El lugar más recurrente, porque también preguntamos los lugares más recurrentes a donde se sufre violencia o se presencia violencia, fueron las aulas, fue dentro del aula y otros lugares de la universidad, pero el que salió con un mayor porcentaje fueron las aulas. Nosotros hemos hecho ya dos campañas, y entonces otras de las formas que tenemos de obtener información, de hacer diagnósticos en la universidad, fueron a través de las quejas que entran al Comité de Atención por Violencia de Género, las encuestas de evaluación docente que nosotros le llamamos el Dialogremos. Ahí lo que hicimos fue incluir 2 preguntas en toda la evaluación que se hace a la persona que está frente a grupo. 2 preguntas que tienen que ver con una con violencia de género y otra con discriminación. Y en caso que el estudiante o el estudiante den clic y hagan algún comentario o pongan alguna de las respuestas que ahí se proponen, en ese caso la respuesta va directamente a la Procuraduría de Derechos Universitarios y al comité, de tal manera que no solamente llegue a la coordinación de la licenciatura, porque pues se podría sospechar de algún tipo de encubrimiento. Entonces, lo que hicimos es que en el caso de que se dé clic a esa respuesta, se envían los resultados
no solamente a la coordinación de la licenciatura, sino también a la Procuraduría y al comité. Otra fuente fue las quejas en el tendedero de 2020. Previo a esto, y tomando en cuenta este último diagnóstico que habíamos hecho con gentes, diseñamos la primera campaña que ahora les voy a presentar y que creo que ya conocen. Y además de esto, se hizo el tendedero y otras acciones que hicieron las estudiantes, como el performance de un violador en tu camino. Entonces, creemos que se había logrado ya como una fuerza importante en la identificación de violencia de forma pues muy clara. Había mucho más conciencia ya para el 2020 cuando se hizo el tendedero. Y entonces las chicas que organizaron el tendedero hicieron un análisis sobre el departamento y las poblaciones que tenían mayor número de quejas. Y entonces, con las quejas del comité, con la evaluación docente, con el tendedero, más lo que teníamos también de los diagnósticos anteriores, se hicieron una serie de acciones, se identificaron las áreas con mayor problemática de violencia y las poblaciones con mayor violencia, y se diseñaron acciones específicas, además de que nuestro protocolo también ya trae acciones muy claras para las diferentes direcciones de acuerdo a su área de trabajo, ¿no? Y con las poblaciones que trabaja. Entonces, lo que hemos hecho también es hacer campañas, hacer materiales informativos. También otra forma que hemos tenido de obtener información ha sido haciendo proyectos con estudiantes. Esto es trabajando en grupos, por ejemplo, de comunicación, de diseño interactivo, de diferentes licenciaturas, de psicología, etcétera, para con esos grupos de estudiantes identificar cuáles son las violencias que están identificando en su entorno. Entonces, vía un proyecto de clase, vía un proyecto de semestre, nosotros les vamos dando insumos, les vamos dando información de qué es la violencia, pero también les ponemos mucho a investigar cómo sucede. Por decir algo, si teníamos estudiantes de comunicación y tenían en su proyecto de investigación que entregar una propuesta de audiovisual para su clienta, que en este caso éramos nosotras, les poníamos un tema, por decir, trata de personas, ¿no? Con fines de explotación sexual. Entonces, nosotros les dábamos insumos, información de qué va, de qué se trata, y tenían que investigar en la universidad, entre sus pares, qué sabían, qué conocían del tema, y con base en eso hacer el material audiovisual para entregarnos. Otra era comunicación organizacional, y entonces tenían que saber qué era la violencia dentro de una organización, la violencia laboral, por ejemplo, o en este caso que era la universidad, pues cómo sucedía la violencia de género en los distintos ámbitos. Entonces, les toca hacer investigación y con base en eso entregarnos resultados. Lo que hemos notado, lo que hemos visto en estos proyectos es que se logra que el alumnado entienda de qué va la violencia, que comprenda cómo sucede, en qué contextos, cuáles son sus formas, y que si sientan, o sea, de empezar el curso, el semestre, con una apatía y con desconocimiento, han terminado el semestre los diferentes grupos con mucha, pues con mucha empatía, con mucha conciencia, porque pues les toca llevarlo a su campo de conocimiento. Y hemos visto que esto ha sido muy importante porque no solamente entregan un trabajo escrito y se les califica y ya, sino que llevamos el tema a cada área de trabajo, a cada pues sí, a cada campo donde se están desarrollando. Y entonces esto nos ha servido a nosotros para obtener información de qué es lo que están notando, qué es lo que están viendo, al mismo tiempo para generar conciencia y que identifiquen esas violencias. Y bueno, y pues estamos incidiendo también de alguna manera, ¿no? Entonces, otras acciones que hemos hecho a partir de estos proyectos con estudiantes es que al identificar las violencias, nosotros hemos hecho materiales como las campañas o como también materiales informativos. Y lo que hacemos con estos materiales que diseñamos con ellas y ellos en grupo es hacerlos en tamaño, en banner de 2 metros y colocarlos por diferentes áreas de la universidad.
y también hacer, por ejemplo, el violentómetro también se utilizó para trabajar con el profesorado y el alumnado en diferentes grupos, en diferentes licenciaturas y también en preparatoria, esto fue hace unos años, para identificar esas violencias y que el alumnado pueda compartir lo que está pasando. Este es uno de los banners que hicimos con estudiantes de comunicación que nos compartieron, bueno, aquello que les molestaba, ¿no? Les molestaba que el profesorado les pidiera sus redes sociales, notaban que en algunos casos servía para que algún profesor estuviera estoqueando, para que los estuviera vigilando, para que les estuviera haciendo comentarios sobre sus actividades privadas. Otra cosa que les molestaba mucho es que les tomaran fotos sobre texto de alguna actividad. En ocasiones hubo quien les tomaba fotos individuales. Entonces, bueno, también les pusimos de recomendación que para evitar esto se comunicaran a través de nuestra plataforma de Brightspace, porque todo el alumnado tiene una aplicación en sus celulares que les sirve tanto para cuestiones académicas como para obtener información y comunicarse. También que se evitaran mantener interacciones individuales a puerta cerrada, porque nos compartieron que era muy común que se les invitara a arreglar algún asunto de la calificación o a ver algún tema de un trabajo a puerta cerrada en un cubículo, y eso se prestaba a cuestiones de hostigamiento sexual. También nos comentaron que en ocasiones habían sido invitadas a lo mismo, a ver cuestiones de la calificación, a repasar algún asunto, pero fuera del aula, fuera de la universidad, por ejemplo, un sábado, ¿no? Entonces, que pues eran situaciones evidentemente de hostigamiento sexual y pues muy desagradables, por supuesto, muy violentas. Y también, pues nosotros aquí poner reglas y límites claros para que el día de mañana, con base en todo esto que ellas y ellos nos fueron compartiendo, no hubiera posibilidad de que el profesorado pudiera decir, es que ahora una de las reglas o uno de los asuntos que no se podían permitir o que debían de permitirse o lo que sea, es tal. Y como tú no lo cumpliste, pues entonces tienes menos puntaje y que eso se pudiera mezclar con alguna cuestión de hostigamiento sexual. Entonces, estos puntos que trae este separador es producto de uno de estos proyectos con estudiantes que hemos hecho, donde nos han externado pues las problemáticas que viven, y lo que se trató fue, como se pueden ver, pues de dar como ciertas recomendaciones que aplicara para ambas partes, porque también tuvimos profesoras que nos compartieron pues situaciones también de acoso sexual por parte de estudiantes en situaciones similares, ¿no? Las campañas que hemos hecho... Elvia, te queda un minuto. Ahí voy. La campaña Violencia es 1 y la violencia es 2. Esto es con tal de visibilizar lo invisible. Todo esto que se niega, toda esta violencia simbólica, toda esta violencia que se mueve en el currículum oculto y que nunca se dice, pero que ahí está. Entonces, bueno, hicimos estas imágenes que ustedes ya conocen, con una frase que se escucha mucho y la explicación abajo de por qué es violencia. Se puso en todas las baños, en todas las cafeterías. Esta otra, que es la que está ahorita y que ya se va a quitar, que tiene que ver también con cuestiones que a través de trabajo con grupos de estudiantes y también de personal identificamos las frases más comunes, las situaciones más comunes de violencia para visibilizarlas y ponerlas. Evidentemente han generado mucho escozor en diferentes grupos, sobre todo del profesorado. Bueno, entonces ya se van a quitar. Esta otra, ¿no? Esta que nos es muy interesante, que es la de invítale todo, y así le pone más fácil, que también vimos que salió en lo de la Universidad de Anáhuac del Mayab, entre los comentarios. Esta cuestión es de que los hombres tienen una sexualidad que no hay manera de controlar y que también son violentos por naturaleza. En fin, los tendederos también han sido fuente de obtener información, como lo hicieron las alumnas. Fue esta segunda ocasión después del aprendizaje, fue que ellas recuperaban la información y la ponían para evitar agresiones a las otras personas. Abrieron una liga de QR, pero esto permitió que
hubiera gente que utilizaba los nombres de ellas, de las chicas que estaban organizando el tendedero, para ponerlas, así como personas del comité de atención, como una forma de venganza. Y ya como cierre, decirles que algo que aprendimos es que a quienes estamos en estos temas y a las chicas que están en los tendederos, nadie las atiende. Todo el mundo se preocupa por los agresores y cómo están siendo violentados y pobrecitos porque sus nombres están saliendo, o qué horror estas feministas que están haciendo todas estas acciones, pero no se piensa en las personas que estamos atrás. Entonces hemos diseñado acciones que tienen que ver con círculos de paz, yoga para el trauma. Apenas llevamos una que se impartió a estudiantes a las que organizaron el tendedero, y los resultados y los comentarios fueron muy positivos porque nadie está pensando en ellas, en todo lo que están viviendo, y en quienes de alguna manera estamos en esto, quienes están en los comités de atención, que viven mucha presión y mucho descrédito por demás personas de la universidad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, ahora es mi turno, pero antes le voy a pedir a Ana Ivette, ya nos apoyó cerrando su micrófono. Ok, Angélica, yo también quisiera nada más intervenir, porque Sí, varias adelante. personas están hablando mientras está la reunión, entonces apagar los micrófonos es algo cortés, ¿no? Para todo el grupo. Y yo le pido disculpas a Rosario Román si no era ella la que habló hace rato, me pareció oír su voz, pero bueno, esto nos puede ocurrir a todas, y si no es así, Rosario, con mucho gusto te pido una disculpa. Y sí les pido a Ana Ivette y Rubí 2, parecía que tenían prendido su micrófono. Entonces, ¿continuamos? Muchas gracias. Sí, gracias. Solo si me apoyan con que pueda participar, pueda compartir, Abraham. Ok, gracias. Ya vi que ya. Bueno, yo les voy a compartir un trabajo que hice recientemente con incluso colegas que están aquí en este grupo, con Blanca Olivia Velázquez y con Abraham Mena. Y fue un proyecto de investigación sobre violencia de género en el ámbito comunitario, ¿no? Esto que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se conoce como el ámbito comunitario, que prácticamente tiene que ver con el ámbito público, ¿no? Antes de ese proyecto, yo empecé haciendo investigación sobre este tema por allá del 2012, y empecé enfatizando en el acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Fue un proyecto en 4 universidades de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Yucatán, en donde lo que sí tenía yo muy claro en ese momento es que las investigaciones que se habían hecho al respecto en México habían sido solo en las grandes universidades del centro del país, ¿no? El Politécnico y la UNAM. Y entonces hicimos esta investigación porque en el sureste de México no había nada de investigación al respecto. Fue básicamente sobre acoso y hostigamiento sexual. Sin embargo, entre los hallazgos relevantes es que en estas 4 universidades documentamos que las mujeres estaban expuestas a una amplia gama de actos sexistas y misóginos cotidianos, normalizados y naturalizados, y no solo a las violencias de carácter sexual, como era este énfasis en el acoso y el hostigamiento sexual que hicimos. Otro de los hallazgos interesantes fue que las violencias a las que estaban expuestas las mujeres sucedían en las aulas, pero también en los laboratorios, en las salidas a campo, en los trayectos hacia las instalaciones escolares y en las redes sociales. Entonces ahí también aparecían, ¿no? Entre los agresores destacaban los pares. Era más frecuente la violencia entre pares, y estaba presente la de docentes, pero no de la misma magnitud que la de pares, ¿no? En aquel momento recuerdo que incluso quien me escuchaba diciendo este resultado, pues sí me señalaba que había mucho más repercusiones para quien denunciaba a un docente que a un par, ¿no? Y que quizás por eso se visibilizaba más la de pares que las de docentes, aunque me parece que a lo largo del tiempo diferentes fuentes de información siguen reforzando
este dato de que es más frecuente la violencia entre pares que entre quienes tienen una relación de autoridad. Otro dato interesante era que el 40% había sufrido alguno de los 11 eventos. Hicimos una encuesta en línea donde participaron poco más de 5,000 estudiantes. Y construimos con esos 11 eventos una suerte como de gradiente de severidad de la violencia, y una cosa que se revelaba era que los actos que podíamos considerar leves eran los más frecuentes, ¿no? 6 de cada 10, seguidos por los moderados, y los severos eran los menos frecuentes, ¿no? El 99%, también como lo han dicho muchas otras fuentes, no denunciaron, y las razones eran porque consideraban que se había tratado de algo sin importancia, por miedo a las represalias y por vergüenza. A partir de ese proyecto, y justo pensando en que no solo sucedía en las aulas, sino también fuera de ellas, coordiné otro proyecto ahora en las universidades interculturales de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. En ese proyecto, básicamente, hicimos grupos de discusión, ¿no? Que ahí, bueno, en otro momento les puedo compartir como todos los aprendizajes respecto a cómo intentamos los grupos de discusión. Empezamos haciendo como estos mapas en donde las estudiantes, pero también los estudiantes en un principio invitamos hombres, hacían la ruta entre el lugar donde vivían, entre su lugar de origen, entre el lugar en donde realizan vinculación comunitaria y las instalaciones universitarias, ¿no? Elegimos las universidades interculturales justo porque su modelo educativo tiene una línea de formación que se llama la vinculación comunitaria, que es esta tarea en donde la formación académica está estrechamente vinculada con la resolución de problemáticas de comunidades, sobre todo rurales e indígenas, ¿no? Aunque no siempre. Y entonces eso daba a que en la actividad de la vinculación comunitaria hubiera una oportunidad para documentar justo la violencia que sucede en el ámbito público, más allá del acoso callejero. Lo que identificamos es que efectivamente durante las actividades de vinculación comunitaria sucedían muchos actos de violencia de género, pero también en las prácticas escolares, durante el servicio social e incluso en situaciones cuando iban a hacer tareas en equipo a la casa de algún compañero o compañera, ¿no? Pero también, pues, lo que ya sabemos sucedía en la calle y en el transporte público. El acoso sexual se dio en lugares solitarios, poco transitados, en montados, ¿no? Pues bueno, les recuerdo que en general las universidades interculturales pues tienen estudiantes que se trasladan a lugares rurales donde hacen sus actividades de vinculación comunitaria, entonces le llaman en montados pues todos esos terrenos en donde hay mucha vegetación, no hay mantenimiento de la vegetación, y entonces se presta como para que ahí puedan ser víctimas de diferentes incidentes, ¿no? Generalmente esos lugares en donde son víctimas se expenden bebidas alcohólicas, ¿no? Si documentamos como las inmediaciones de las universidades había espacios no bien alumbrados con expendios de bebidas alcohólicas, ¿no? Pero también, y eso quizás es de los hallazgos más relevantes, también son blanco de diferentes actos de violencia de género en las localidades rurales y tradicionales. Una cosa que nos interesó mucho documentar, porque nos dimos cuenta, y seguramente eso lo saben ustedes, cuando se pregunta directamente por la violencia, generalmente las personas se remiten a actos graves y explícitos y visibles, ¿no? Y no a toda esta base cultural de la violencia de género, que son los actos de discriminación por ser mujeres y que son tan naturalizados, normalizados. Entonces,
intencionamos que las participantes identificaran todos los actos de discriminación por ser mujeres durante estas actividades de vinculación comunitaria. No buscábamos experiencias de hostigamiento sexual, sin embargo, en particular en la Intercultural de Quintana Roo, a partir de una noción que de una etiqueta, de llamar a la universidad intercultural la universidad sexosa, se revelaron varios casos que tienen una particularidad que queremos como hacer énfasis en eso. Los perpetradores son pares, docentes, desconocidos, pero también familiares, sobre todo porque en algunas interculturales las estudiantes hacen vinculación comunitaria en sus lugares de origen. Bueno, de manera como muy general, les voy a compartir, por ejemplo, el acoso en la calle, ¿no? Nos llamó mucho la atención cómo la propia escuela hace una serie de recomendaciones alineadas con los mandatos de género, ¿no? Les recomiendan no andar solas, siempre en grupo, ir en grupos mixtos, ¿no? Como para mandar este mensaje de que van acompañadas de varones. Sin embargo, pues también se ven expuestas a que no siempre sus compañeros, compañeras y los propios personal docente las protegen, ¿no? Y este es el caso de este testimonio. Lo que vimos es que esta violencia pues tiene consecuencias no solo en la vida personal y colectiva de las mujeres, ¿no? También se manifiesta como, si pensamos al cuerpo, como entrelazado con el cuerpo social y político, ¿no? Entonces, las chicas cuando son víctimas de este tipo de violencia, pues pierden libertad, seguridad, autoestima, pero restringen también su movilidad y recurren a la dependencia masculina, sea real o virtual, ¿no? Incluso pues usar esto del teléfono celular y simular que están hablando con alguien a quien le están diciendo dónde están, o incluso pues cargar diferentes aparatos de defensa como alarmas, navajas, etcétera, ¿no? El acoso sexual en las localidades rurales también es muy frecuente, ¿no? Estos testimonios de cómo las miran como objetos, o sea, como las asumen disponibles y apropiables en términos sexuales y entonces lo que hacen las jóvenes es que asumen estrategias otra vez alineadas con los mandatos de género heteronormativo y entonces como algunas que vemos aquí, ¿no? Van de la mano de sus compañeros para que parezca que son pareja, incluso dicen que sus compañeros son sus esposos o sus novios y la propia escuela promueve que vayan acompañados de varones, incluso les dan lineamientos en términos de cómo ir vestidas, cómo no ir maquilladas, no ir con ciertas formas de vestir. Y esto para nosotros revela un conflicto intercultural que merece un análisis aparte, relacionado con cómo estas universidades interculturales sobrevaloran los llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas, en donde realizan vinculación comunitaria, y entonces una cosa que vimos en las diferentes entrevistas es que era impensable cuestionar a la comunidad por algunos eventos de acoso, incluso acoso sexual que habían sufrido las estudiantes, ¿no? A veces tuvimos ahí experiencias de que incluso eran actividades grupales que iban acompañadas por docentes y las docentes no confrontaban a los acosadores ni tampoco lo hacían del conocimiento de las autoridades comunitarias, ¿no? Esto era lo que les decía que nos había interesado sobre todo documentar, que eran cómo en el ámbito comunitario hay una serie de prácticas de discriminación por ser mujeres que se expresan en sexismo y misoginia, que se invisibilizan, se normalizan y se naturalizan. Por ejemplo, les niegan información porque son mujeres, les piden favores a cambio de la información, las ignoran, no las toman en cuenta a menos que vayan acompañadas de varones. Y todas estas expresiones que podemos considerar leves de violencia, en algunos casos han llegado a escalar a formas graves. Incluso teníamos ahí relatos de estudiantes retenidos en las comunidades, sobre todo en Chiapas, porque desde la visión de los pobladores habían transgredido las normas morales de la comunidad e incluso se llegó a solicitar un pago económico a cambio de su liberación.
Y finalmente, como les decía, esto no lo estábamos buscando, no queríamos en particular ver el hostigamiento sexual. Sin embargo, en particular en la intercultural de Quintana Roo salieron estas relaciones sexoafectivas entre profesores y alumnas, y lo que es muy importante es el manejo, ¿no?, que hubo en ese contexto. Fueron severamente cuestionadas por la comunidad, lo que derivó en sanciones institucionales, ¿no? Se destituyeron profesores, pero también el propio rector fue señalado, y más tarde incluso recibió una disculpa pública por parte de la CNDH, pero el manejo que hicieron los medios de comunicación masiva de la localidad, al llamarla universidad sexosa, afectó la imagen de la universidad. En aquel momento, las autoridades de la universidad identificaron claramente cómo este manejo de la situación tuvo un impacto en la disminución de la matrícula escolar femenina, ¿no? Los padres retiraron a algunas estudiantes que estaban en ese momento cursando la universidad, y en los años posteriores sí notaron una disminución en la matrícula, ¿no? Por lo tanto, la consecuencia fue en el abandono del proyecto escolar, y nos parece muy relevante porque se trata de estudiantes que han llegado a la universidad tras librar múltiples adversidades. Se trata en muchas ocasiones de generaciones, de primeras generaciones en términos familiares, que logran estudios de educación superior. Pero además, otra cosa que nos llama la atención es que la universidad en su fundación en el 2007 tuvo un discurso que privilegiaba el acceso de las mujeres a los estudios universitarios. Incluso decía que su primera egresada y matriculada había sido una mujer, y que de esta manera estaba abriendo posibilidades a las mujeres indígenas de la región para acceder a la educación superior. Y sin embargo, estos eventos de relaciones sexoafectivas fueron de un gran impacto en la matrícula escolar, ¿no? Y lo queremos articular con este tema de cómo son contextos en donde esta categoría que propuso mi colega Olivia, del enamoramiento, la seducción y el desprestigio, cómo están articuladas estas tres categorías, ¿no? Se trata de jóvenes que de alguna manera son seducidas por el profesor, por lo que representa el profesor. En un contexto universitario donde se pondera el respeto a los usos y costumbres, en esta actividad de la vinculación comunitaria, en donde en estas localidades el ejercicio de la sexualidad de las mujeres está constreñido a la unión matrimonial en la reproducción. Sin embargo, pareciera que cuando las chicas acceden a la universidad, eso se deja de lado por parte de los docentes, y propician tener este tipo de relaciones sexoafectivas con el argumento de que se trata de relaciones entre personas adultas, ¿no? Como pueden ver ahí en el testimonio, pues ha tenido efectos como estudiantes embarazadas que optan por la deserción escolar temporal e incluso definitiva, por lo que los agresores pues quedan en la impunidad, ¿no? Pero además protegidos por esta suerte de fraternidad masculina que llamamos también pacto patriarcal, en donde ni entre ellos se denuncian ni tampoco las jóvenes los denuncian, ¿no? Entonces, bueno, como manera de síntesis, en estos dos proyectos, pues lo que he aprendido, lo que puedo concluir y aportar, es que la violencia de género en las CIE se manifiesta a través de una amplia y variada gama de actos violentos que están conectados entre sí en varios continuos, ¿no? Hay continuos de severidad, ¿no? Los más comunes son los menos severos, a la mayor severidad, pero también hay un continuo entre los diferentes ámbitos. También hay un continuo, aunque se da en el nivel interpersonal, tiene bases estructurales y está mediada por la violencia institucional,
Por lo tanto, no es un suceso ni es un problema entre agresor y víctima. La violencia de género es estructural contra las mujeres porque refuerza y reproduce un sistema de desigualdad sexual. Hay claramente en nuestras instituciones mecanismos de imposición del orden de este orden de género, en particular la misoginia y el sexismo, que tengamos en cuenta que no siempre se recurre a la fuerza bruta ni es de carácter sexual, ¿no? La más común, pues, es todos estos actos escurridizos, reiterativos, que hemos normalizado, naturalizado, esto que algunos autores llaman de baja intensidad, de acoso sistemático, ¿no? Pero que son muy efectivos para reproducir las jerarquías de género y de someter a las mujeres. Son las reglas de juego que rigen nuestras interacciones sociales en nuestros ambientes institucionales, pero que además cuando se es migrante, indígena, joven y pobre, pues incrementan las condiciones que vulneran, pero que además te exponen a mayores y múltiples violencias. Y con eso yo terminaría. Gracias. Ok. Bueno, pues hemos intentado con nuestras 3 presentaciones dar un panorama de lo que diríamos que sabemos. Seguramente se sabe mucho más, ¿no? Pero iba a ser como muy exhaustivo abarcar todo. Y la intención es que ahora, en esta segunda etapa del seminario, nos organicemos en 3 grupos. Nos van a repartir de manera aleatoria en los 3 grupos y tanto Elvia como yo y también Leti vamos a estar, Leti porque no sé si Betty ya está de regreso, vamos a estar en cada uno de los grupos y la idea es que allá discutamos de manera general como qué podríamos agregar además de lo que nosotras les compartimos, que desde su experiencia de investigación, de intervención y de atención dentro de sus instituciones, podríamos agregar como saberes que ya tenemos respecto al fenómeno, incluso hipótesis que podemos identificar. De manera que complementemos también desde las lecturas, ahí había otros elementos que podemos poner en la discusión, que nos demos, híjoles, ya nos comimos un montón de tiempo, pero si nos damos unos 15 minutos, de manera que podamos regresar a la plenaria, a que cada grupo pueda quizás identificar ¿qué podríamos decir que tenemos todavía como tareas pendientes, ¿no? En términos de documentar sobre la violencia de género en nuestras instituciones. ¿En dónde están los vacíos? De manera que también podamos tenerlos presentes hacia el trabajo que estamos emprendiendo en este proyecto, ¿no? No sé si quieren agregar algo más, Elvia. Betty, ¿ya estás por ahí? ¿Elvia, algo más? Vámonos a las salas, ¿no? Yo creo. Vámonos a las salas. Ok, entonces nos vamos a las salas, por favor. Creo que vamos a ir desapareciendo. Ya se seleccionaron quiénes van a cuál grupo, es aleatorio. Es aleatorio. Seguro ya les salió donde los invitan. Ya nos salió. Invitan. Ok.
Bueno, ya regresamos. Fue muy Bueno, regresaron. este salto de dimensiones, Lourdes. Pasamos. Creo que nos regresaron y Siempre parece el que tiempo. Así es, que ya corrió el tiempo. ¡Oh, sorry! Está bien, pues. Estamos Viajamos por calentitos, todo el país en menos de un Ya no segundo. supe qué abducida pasó por con los con mi grupo. pero le Yo me salió sentí una, abducida por los marcianos. Así es la ¡Qué feo! segundos, las vamos a regresar. Bueno, Bueno, creo que esto nos va a enseñar para la próxima sesión, ¿no es cierto? Vamos a aprender. sí, Directo al grano. A ir directo al grano, aprender a discutir así con argumentos precisos, ¿no? Aunque la plática está muy buena y la podemos continuar en otros lados. Bueno, en estos minutos antes de que nos saquen de la sala general, yo quisiera proponerles que aquí al equipo le estoy proponiendo abrir un canal en YouTube, yo no sé qué tan rápido o no sea esto, o al menos una página de Facebook para poder subir estas grabaciones de los seminarios, porque me parece que son muy buenas y no perderlas en la nube o desgrabarlas, ¿no? Entonces, si todas están de acuerdo, vamos a hacer Sí, eso. mejor en YouTube porque en Facebook pues, Sí, vamos a... Yo propongo, incluso si no se tiene y todo, lo podemos pasar en la de la maestría en Facebook. Y yo tengo ya de YouTube asociado. Si quieren, lo podemos grabar y pasar directamente, Lulu. ¿Cómo no, Rocío? Vamos a ver cuál es la mejor opción. Si, Ok. si en la página de la maestría o abres un grupo de PRONACE, ahí lo podemos alojar. Pero si te parece, lo vemos aquí. Pero muchísimas gracias, Rocío. Claro que sí. Para que No, se- y aquí nos está poniendo, podría hacerse un oficial del proyecto. Están diciendo. Sí, es lo que pienso, hacer un oficial del proyecto porque vamos a tener que subir más cosas. Entonces ya ahorita está comisionada Fabi y Mejor porque si no se Fabi satura la y página. Xochitl para que hablen con nuestro técnico aquí, con Luis, para que todo eso se empiece a ver. ¿les parece si cerramos? La idea sería que cada grupo nos compartiera en términos muy generales, porque fue muy rápida la discusión, lo que identificaron como pendientes a partir de lo que reflexionamos desde las presentaciones y las lecturas. Entonces, si quieren empezar, ¿qué grupo? Ahí Rocío está levantando la mano, ella nos va a compartir de algún grupo. Venga, Rocío. Oye, antes de que nos seamos abducidas otra vez, No vamos a ser abducidas. rápidamente les comento que en nuestro grupo una preocupación es precisar algunos conceptos, como por ejemplo el de violencia de género digital, en donde debamos de tener un enfoque común acerca de qué es lo que un piso común en el enfoque de qué es lo que vamos a considerar como violencia de género digital. Otro es identificar con claridad los códigos de género que nosotras vamos a estar utilizando en las IES para identificar las ideologías hegemónicas que aún están invisibilizadas. Y tres, una reflexión que surge, que es que la feminización de la matrícula y del profesorado no implica necesariamente una reflexión sobre las complicidades y pactos patriarcales que marcan un doble discurso en los contextos y espacios universitarios, que sobre todo son asumidos como una ideología entre sobre todo las docentes que a las que creemos va a permear o va a expresarse. Punto. Gracias, Rocío. Está la mano de Rosalía, seguro es otro grupo. Venga. Bueno, viene siendo también sobre esto de violencias cibernéticas. Aquí la cuestión es las definiciones y conceptos, como bien lo comenta la maestra que me antecedió. Es un área que está muy poco explorada, entonces es necesario que homogeneicemos lo que es la violencia cibernética, porque hay muy poco trabajo sobre esto. Sí es cierto que hay una ley ya que es la única que se ha aceptado, digamos, pero pues aquí es un amplio margen, hay muchas modalidades de violencia cibernética. Entonces deberíamos de poder incidir en la legislación y proponer incluso legislación. Y a mí me parece también, de acuerdo con las lecturas, que se haría interesante un código de ética al interior de las instituciones de estudios superiores. O sea, eso no existe
existen protocolos, pero no códigos de ética, o sea, no se puede sancionar, una institución no puede sancionar propiamente si no hay un delito, pero sí podemos marcar pautas comunes para nuestras instituciones. Eso sería todo, gracias. Gracias. El grupo donde yo estuve, ¿alguien quiere hacer como una recapitulación? Pues yo. Bueno, adelante, Ana. Sí, bueno, hablamos, recapitulando 3 cosas importantes. La posibilidad también de establecer una ruta crítica para que tengan salidas estos resultados de investigación en productos concretos. Es decir, que podamos tener aún mayor incidencia en nuestras instituciones con el fin de generar proyectos más concretos. Creo que tenemos resuelto el asunto de la sensibilización y las campañas de comunicación, pero que nos ha faltado como esta parte de resultados concretos. Un ejemplo que yo les daba era, si hemos sido capaces de detectar lugares inseguros en la universidad, no hemos sido capaces quizás de traducirlo eso en un proyecto de alumbrado, mayor alumbrado para las instituciones, etcétera. Entonces eso es lo que vimos. Al revisar que tenemos muchos y muchas, algunos de los materiales ya listos, la posibilidad de tener un solo lugar en donde podamos compartir todas las instituciones y así de esa manera poder usar esos materiales ya listos en nuestras propias instituciones. Entonces, esa forma de compartir. Otra de las cosas que vimos, esta posibilidad también de generar acuerdos integrales con toda la comunidad universitaria, y un punto que ponían mis compañeras era tener la capacidad de hacer esos lazos también con los sindicatos. Entonces, eso en términos generales. Si se me escapa algo, compañeras, pues ahí está. No, bueno, tal vez insistir en la posibilidad, Lourdes, de que hiciéramos también un repositorio de material, ¿no? Como que concentremos todo el material que se ha generado a partir de los diferentes esfuerzos, ¿no? De diagnóstico, de investigación, como para que tengamos esa posibilidad de conocerlos, ¿no? Hemos escuchado varios y quizás nos podríamos concentrar. Otro ejercicio que yo estoy coordinando ahí con Olivia, le propuse, es también hacer un rastreo de lo que hemos publicado, ¿no? De lo que hemos escrito sobre el fenómeno y también concentrarlo, que esté a disposición, que nos podamos leer. Entonces me parece que podemos hacer esos 2 productos como resultado de esta primera sesión, concentrar materiales. En algún, puede ser en alguno de estos drives, ¿no? Bueno, pues yo no sé si las compañeras Elvia o Beatriz tienen algo como para cerrar esta primera sesión. Edith quiere comentar. Sí, gracias, Lendy. Si pusimos atención nada más retomando como este ejercicio que nos presentaba Leti para ir conceptualizando los términos y categorías para el diagnóstico, Leti nos comentaba cómo definieron el concepto de violencia de género digital, quitando el concepto de cibernética. Entonces, creo que ella dio una explicación clara y precisa revisando documentos, lineamientos, por qué decidieron en el proyecto tomar violencia de género digital, que creo que es un concepto que nosotros podemos abordar, pero también ir retomando a partir de las lecturas y de las experiencias e investigaciones, ir definiendo otros conceptos, como que se entiende por violencia de género, los tipos o modalidades que un poco Angélica cuestionaba en la presentación para los talleres, de las preguntas que no sé si Lidia presentaba o no sé quién presentaba, un poquito en esta parte, discutir estos conceptos a utilizar que nos van a dar pauta para las narrativas, sobre todo en el taller con las estudiantes, ¿no? Entonces yo voy en este sentido y sí retomando esta propuesta de todos los insumos y documentos, irlos trabajando e ir definiendo estos conceptos para que todas y todos tengamos claridad y vayamos desarrollándolo en los diagnósticos, nada más. Muy bien, gracias, Edith. Sí, la idea es, si ya está una definición aproximada como la que hizo Leticia Paredes en Yucatán, ya nosotros podríamos tomar efectivamente eso.
Por eso estamos socializando lo que ya hemos realizado en investigaciones pasadas, ¿no? Aquí les estoy pidiendo en el chat que por favor por el día de hoy anoten su nombre e institución para la asistencia. Solo por el día de hoy, para la próxima ocasión esperamos ya tener estas encuestitas donde se registra asistencia en Google Forms. Y le vamos a pedir a Abraham, que es el que está manejando ahorita la plataforma, que descargue este chat antes de cerrar la sesión, por favor. ¿Sí? Gracias. Muy bien, Edith. Entonces ahora tenemos mucho trabajo nosotras. Ahí Betsy tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Una petición, sería bien importante que esta información que ya nos hicieron favor de compartir en sus presentaciones, si se va a generar ese drive, pues nos la compartieran ahí, justo para que cuando algo se pierda de la información que nos están brindando, pues la volvamos a retomar. Por ejemplo, estos conceptos que ya se habían dado, a lo mejor no nos dimos cuenta o llegamos un poquito después, y sería muy valioso que retomáramos todo lo que se comparte. Muchas gracias. Bien. Perfecto. Okay. Pues si no tienen inconveniente, Lourdes, terminamos para que respetan Los el acuerdo, ¿no? Ok. Nada más quiero decir finalmente que las lecturas estuvieron muy bien seleccionadas, tanto la primera que nos da una idea del orden patriarcal en las universidades, y la segunda, un modelo de denuncia basada en los agresores, lo cual me parece que las lecturas son muy buenas y abonan a lo que estamos haciendo. Entonces, esta conversación de hoy, esta primera reunión, la tendremos disponible próximamente en redes, les vamos a mandar la comunicación para no perderla y les avisaremos del repositorio y de todo lo que vamos a hacer. Y nos vemos hasta el 16 de junio. Ahí ya les vamos a hacer llegar las dos lecturas que ya nos designó Lourdes, y solo nos falta la de Flor. En cuanto tengamos completo el material, les mandamos el mensaje. Claro, y yo también voy a invitar Gracias. para esa sesión a Rosario Román. Luego me pongo de acuerdo con ella para esa sesión organizarla. ¿Sí? Okay. Muy bien. Okay. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.